Ok, hermanos. Eh, bueno, hoy vemos la última clase sobre los atributos de Dios. Eh, Hemos visto 18 clases. Eso, ¿cuántos serían? 4 meses y medio. 4 por 4, 16. Ok. Han sido ya 4 meses estudiando el tema, creo que es bastante. De hecho, no traté realmente todo lo que podría hablarse. Eh, Se mencionaron algunos atributos, pero realmente no se habló de todo. Es difícil porque no hay ningún autor que tenga como un régimen específico para tratar todos los atributos. Pero bueno, tratamos creo que la mayoría y de forma somera, ¿no? Hay atributos que realmente podrían abordarse por mucho tiempo. Pero la idea es que nosotros tengamos una confianza para profesar lo que dice el artículo 1 de la Confesión Belga, que yo creo que está de primero no sin razón, es por un motivo. Es que realmente quien es Dios, lo que Él manifiesta sobre sí mismo en su palabra es la base de toda nuestra fe. Si nosotros no creemos en Dios, no, no hay fe que valga. O sea, todo se basa en su existencia y en su persona. Todo lo demás es añadido a eso. Entonces el hecho de que tengamos esto no solamente nos sirve para afianzar las verdades que vamos a ir viendo en los próximos años, escúchese bien, años, la confesión belga se estudia por años, eh, sino también para lo que ya queremos ponerlo sobre esa base. ¿Okay? Muy bien, lo que vamos a ver el día de hoy, en sentido estricto, no es un atributo de Dios. ¿Okay? Por eso digo que los atributos de Dios duraron 18 meses, 18 semanas, perdón. En un sentido estricto, lo que vamos a ver hoy no es un atributo de Dios. ¿Okay? No es como que Dios tiene algo que se llame suficiencia como atributo de Él. Sino que más bien es lo que se deriva del hecho de lo que sea Dios en sí mismo y lo que Él es al final de cuentas para nosotros en relación a eso. La suficiencia de Dios es como una aplicación final de todo lo que hemos estado viendo para como terminar de cerrar la serie y tener una aplicación más afianzada en esos atributos de Dios. ¿Qué significa la suficiencia de Dios? Aquí tenemos una definición resumida, pero voy a dar la definición larga. Y es que la suficiencia de Dios es la verdad, fíjense que no es un atributo, es la verdad de que Dios mismo basta para su pueblo, en quien es su carácter y en lo que hace sus promesas cumplidas en Cristo. No es solo que Dios nos da cosas suficientes, proveyéndonos, sino que Él es suficiente. Él es nuestro protector, es nuestro proveedor, es nuestro juez que justifica, es nuestro guardián que preserva. ¿Ok? Entonces, una definición bastante breve es que Dios mismo basta para su pueblo. Dios mismo basta para con su pueblo, tanto en lo que Él es como en lo que Él hace. ¿Sí? Toda nuestra suficiencia, entonces, viene de Dios. Toda necesidad humana se satisface en Dios. ¿Ok? De hecho, esto algunas veces lo hemos explicado basado en la definición de Dios como bondadoso, como bueno. Es que si nosotros tomamos lo que dice la Escritura y que lo que dice la confesión belga, es que si Dios es la fuente superabundante de todos los bienes, de todo lo bueno, tenerlo a Él es equivalente a tener eso y más. ¿Ok? No en un sentido real, sino en un sentido de valor. Dios vale más que todos los bienes porque Dios es el bien mayor, porque Dios es la fuente de todos los bienes. Lo que hace que definamos a Dios como suficiente para su pueblo. Tener a Dios es tener todo. ¿Ok? Tener a Dios es tenerlo todo. Si tenemos a Dios, Él basta, Él es suficiente para nosotros. Ahora, esta verdad la vemos en las Escrituras en diferentes partes. Vamos a ver algunos textos generales, luego vamos a ver una explicación de Romanos 8:31 al 39, aunque realmente podríamos tomar todo el capítulo. Pero este texto nos habla de la suficiencia de Dios, ¿ok? En un sentido más que todo salvífico, pero realmente se aplica en sentido amplio. Y vamos a ir reforzando estas preguntas que tienen que ver con el texto, con algunos versículos de refuerzo. Moisés puede buscar por favor Salmo 73, 25 al 26. Erika busca 2 Corintios 12, 9.
Juan Esteban. Juan Esteban, vamos a ponerte uno solo. Salmo 23.1. María Fernanda la busca Romanos 8:35 al 39 y Cristian Filipenses 4:19. ¿Ok? Antes de pasar al desarrollo de Romanos 8. Ok, veamos la percepción del salmista al principio del salmo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Dice, si te tengo a ti, nada deseo yo en la tierra. Ahora, nada. ¿Okay? Tanto lo lícito como lo no lícito. ¿Okay? O sea, familia, amor, cosas buenas en el mundo. O sea, tener a Dios, o sea, si tuviéramos que decidir entre tener a Dios y tener todo lo demás, incluso lo bueno y legítimo, tener a Dios es suficiente. Eso es lo que está queriendo decir el salmista. Nada deseo en la tierra si te tengo a ti, porque Dios llena todas las necesidades del ser humano. Dios es suficiente. Esa es la declaración del salmista. Claramente no está allí para que nosotros despreciemos todo lo demás. Tampoco tomar la suficiencia de Dios a un extremo de yo y Dios somos suficientes y yo no necesito a la iglesia, no necesito a mi esposa, no necesito a mi familia. No se trata de eso. Es entender el hecho de que en efecto, aunque todas esas cosas fallan, Dios es suficiente. ¿Ok? Por ejemplo, un niño necesita un padre. Sí, pero la Escritura dice que Él es el padre del huérfano. Y en ese sentido, un niño podría, que carece de padre, hallar suficiencia en Dios. Nuevamente, que no necesita un padre, no necesita ser adoptado o algo por el estilo, pero Dios sigue siendo suficiente para él. De hecho, yo creo que muchos hemos sentido esa misma experiencia, ¿no? Cuando nos abandona todo lo demás, hallamos en Dios nuestro refugio y sabemos que es suficiente en ese momento. El otro texto es, ya que me fui por el otro lado, 2 Corintios 12:9. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, con mi poder se perfecciona la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien adelante de mis debilidades, para que permanezcan sobre mí el poder de Cristo. Ok, recordemos que la gracia, por lo menos en este texto, creo que hace referencia a la gracia de Dios como atributo de Dios. Ya hemos dicho sobre los atributos de Dios, que basado en la simplicidad no son cosas que Dios tiene, y por lo tanto como que si Dios se sacara un poquito de gracia y lo echara para allá, es Dios dándose a sí mismo. ¿Okay? Él es gracia, su simplicidad nos dice de que su atributo no es algo que Él tiene, es algo que Él es. Entonces Dios está dando de sí mismo a Pablo. Ahora, ¿en qué sentido la gracia de Dios es suficiente para Pablo? En su debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Pablo? No lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos cuál era la debilidad de Pablo. Una guión en la carne, no sabemos cuál es. Pero sea física, espiritual o psicológica, sea cual sea, dice, bástate mi gracia. Mi poder, hace referencia a su fuerza, se perfecciona, se completa en la debilidad de Pablo. Entonces veamos que nosotros somos débiles y por lo tanto somos insuficientes por nosotros mismos, pero la gracia de Dios, que es Dios mismo, suple esa insuficiencia nuestra. ¿Ok? Entonces no es simplemente de que Dios es suficiente en sí mismo, es suficiente aplicado en nosotros. Y en este caso, pues, referente a su servicio y referente a la vida cristiana. ¿Ok? Filipenses capítulo 4, versículo 19. Así que Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Ok, ¿cuáles son las riquezas que tiene Cristo Jesús? ¿Cuál es el banco? Banco mercantil. ¿A qué riquezas está hablando ahí? ¿Ah? ¿A qué riquezas está hablando ahí? Son físicas. Ajá.
Okay, no es que Dios tiene un banco en el mundo, porque a Dios le pertenece el oro y la plata, ¿no? Pero lo que tiene en mente allí el apóstol Pablo es más o menos lo que tiene en mente cuando habla de 2 de Corintios, ¿no? 12. Bueno, es el hecho de todas aquellas cosas que la iglesia de Filipo necesita para su crecimiento espiritual, para su servicio como creyentes, para todo lo que ello implica vivir como la vida cristiana, las riquezas en Cristo serán suplidas para con nosotros, ¿ok? Pero es en Cristo. Yo quiero que ustedes entiendan que no es simplemente como que Dios toma recursos que tiene las esferas celestiales y los hace bajar para la iglesia. En un sentido es Él dándose a la iglesia. O sea, es lo que Él es, lo que Él tiene, que se da a la iglesia. Y eso es lo que termina supliendo nuestra necesidad. Salmo 23.1. Dale. Específicamente eso que te digo, es lo que enseñan en la iglesia, que bajan los recursos del Señor. Sí. O sea, específicamente eso lo enseña al Padre, que baja todo, o sea, que tiene que pedir, rogar y clamar esos recursos, Sí. son recursos económicos, vamos a decirlo así. Y eso es por eso que los pastores tienen que estudiar hermenéutica, para no estar interpretando los textos como les place. Ajá, dígale. Ok, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ahora, no perdamos de vista cómo está escrito ese texto. Yo sé que todos no lo sabemos, pero los detalles es lo que nos manifiesta qué es lo que Dios está diciendo, ¿no? Y es el hecho de, nada me falta no porque existen recursos, porque en efecto sí existen, sino porque Él es mi pastor. Dios es mi pastor, nada me falta. O sea que el hecho de que Dios supla para las necesidades humanas radica en el hecho de quién es Dios para mí. ¿Okay? O que Dios ha querido ser para conmigo. Si Dios es mi pastor, ¿significa entonces qué? Siendo pastoreado. Él me cuida, me guía, me protege. ¿Ok? Entonces, el hecho de que yo pueda decir nada me falta no se trata porque hay riqueza material en Venezuela. Porque no hay. Amén. Es realmente porque Dios es mi pastor. ¿Me explico? Entonces, ese es el punto. Dios es mi pastor, entonces mis necesidades están suplidas por Él. El texto que vamos a ver más adelante, pero vamos a ver una referencia cercana. Romanos 8, 35 al 39. Ok, muy bien. Este texto nos dice que nadie nos puede separar de esa fuente inagotable de bien que es Dios para con nosotros. Bueno, de ahí se deriva un montón de cosas. Somos más que vencedores, Él nos suple, nos salva, que nos justifica, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Una gran cantidad de cosas. Pero el punto es saber allí que de esa fuente inagotable de todo bien, nada nos puede separar. Esto nos abre para acercarnos a Romanos 8, 31 al 39, que ya leímos parte de eso, pero vamos a leer el capítulo, esa parte de ese capítulo, y vamos a ver algunas preguntas que tienen que ver precisamente con esta idea de que Dios es suficiente. ¿Puedes leerlo tú, Miguel, por favor? Romanos 8, 31 al 39. Mientras Miguel busca, voy a dar una explicación de este punto. Esta sección está basada en el libro El conocimiento del Dios Santo de Packer, J. Packer. Dice, él muestra que Dios es suficiente para su pueblo y lo expone desde Romanos 8. Primero, la suficiencia de la gracia, que habla de Romanos 1 al 30, Romanos 8, 1 al 30. Luego, la suficiencia del Dios de la gracia. Y en 8, 1 al 30, el creyente recibe 4 dones
que se sostiene cada uno en la vida cristiana: la justificación, el Espíritu, adopción y seguridad, y que esta dotación es más que suficiente. Cualesquiera que sean sus problemas, Dios es suficiente para nosotros. La exposición al final de cuentas la basa en las 4 preguntas que vemos aquí, que son las preguntas que encontramos en Romanos 8, 31 al 39. Y vamos a ver más textos, no quiero creer que me voy a quedar nada más con eso. Romanos 8, 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su mujer ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además de estar a la vista de Dios, el que también intercede por nosotros, quien nos separó del amor de Cristo, quien nos separó del amor de Cristo. Tribulación o angustia, o persecución o hambre, desnudez, o peligro o espada, como está escrito: por tu causa somos muertos todo el día, somos considerados como ovejas de matadero. Pero en todas las cosas somos más vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna u otra cosa nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ok. Como mencionamos anteriormente, la suficiencia de Dios en este caso se ve en este texto a través de las 4 preguntas. ¿No? ¿Quién contra nosotros? ¿Cómo no nos dará? ¿Quién acusará? ¿Y quién nos separará? ¿Ok? Son las 4 preguntas que aparecen en ese texto y que son necesarias que nosotros las tengamos en cuenta y con su respuesta, ¿no? Ahora, la primera pregunta: si Dios es por nosotros o si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver con la suficiencia de Dios? Y específicamente, ¿en qué ámbito? Primero, vamos por partes. ¿Qué significa que Dios está con nosotros en ese texto específico? Bueno, eso es una buena observación, sí. Pero eso no es lo que significa en sí. Ok, ya. Esa es la segunda parte. La primera parte: si Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Qué significa Dios está con nosotros? Ajá. Amén. Si tenemos ese aval, no hay nada que pudiera porque ya él Sí. Sí. Sí, pero allí también tienen vista los enemigos de esa salvación. Por eso dice, porque ¿quién contra nosotros? Ah, pero sí. Ajá, correcto. Sí. Ajá.
Porque Sí. Porque, por ejemplo, lo que está en el contexto y la respuesta es, escrito está más que vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nadie puede estar literalmente contra nosotros y lograr su cometido como tal, porque le entregó al Hijo. Claro, pero ¿en qué sentido? Porque, por ejemplo, los creyentes del primer siglo eran perseguidos y asesinados por sus perseguidores. Cientos de miles murieron bajo los perseguidores. Entonces, ¿qué significa que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo tú puedes pensar y aplicar ese texto como, bueno, significa que no me va a pasar nada. Eso no es lo que está queriendo decir el texto, ¿ok? Ajá, exacto. Exacto. Allí el tema de vencer y que Dios está conmigo hace referencia más que todo es al contexto de la salvación y la santificación del creyente. Que de hecho es lo que está en el contexto general de Romanos 8. Ahora, la idea es que Dios está conmigo, pero no simplemente que está conmigo, porque la presencia de Dios con la iglesia tiene muchas aplicaciones. La presencia de Dios en medio del creyente, en este caso, tiene que ver con su seguridad para sentirse salvo o encontrarse como alguien que ha sido salvado. ¿Quién me acusará? Dice, ¿no? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Ya nadie puede acusarlos. O sea, porque un tema de es Dios quien está allí de por medio. No eres tú. O sea, tú eres insuficiente, pero Dios sí es suficiente. ¿Vale? Este texto tiene que ver más con el hecho de que Dios está como garante y protector de todos aquellos que atenten en contra de nuestra salvación y en contra de nuestra seguridad en ella. Johnny, atiéndelo ahí, por favor. Sí, vamos a ver algunos textos de refuerzo para esto. Hermana Rosa, por favor, busque Salmo 27.1. Hermano Carlos, busque Salmo 118.6. Luis, busca Isaías 41.10. Mari, busca Deuteronomio 31.8. Y Darwin, por favor, busca Hebreos capítulo 13, versículo 6. Y se acabó. Hermano, entonces no se puede. No estamos solo en que no vale. Sí, sí puede. Lo que pasa es que hay que entender algo. O sea, la Biblia nunca dice que no nos vaya a pasar cosas malas. ¿Okay? Por ejemplo, David perdió un hijo, por ejemplo. Job perdió todos sus hijos. Exactamente, exactamente. Claro. Sí. Sí, lo que pasa es que muchas veces nuestro tema del temor es que no nos va a pasar nada malo, y concretamente cosas como muerte, enfermedad, desgracia, etc. Y la realidad es que la Biblia no promete eso en ningún lugar. Y de hecho no solamente que no la promete, sino que la Biblia es muy realista de que esas cosas vienen. Lo que sí dice la Escritura es que nada de eso puede atentar en contra de nuestra salvación, nuestra seguridad y suficiencia en Dios. ¿Ok? Incluso todas esas cosas, según Romanos 8, 38, no, o 28, no recuerdo ahorita. Todas las cosas ayudan para bien. En el contexto, ese es lo que está presente. Romanos 8, 28 creo que. Todas las cosas ayudan para bien. Entonces, debo confiar que, sea cual sea que me pase, que puede pasar cosas muy malas, terribles, Dios está conmigo. Y es para mi bien, es para mi sustento, para mi edificación. Exactamente. Sí, porque fíjate que dice, somos como corderos llevados al matadero. Y él no quita esa realidad. Él le dice, somos eso. Y eso no es que es bonito. O sea, usted está yendo para que le corten la cabeza.
pero dice que somos más que vencedores también. Esas dos cosas parecen opuestas, pero no lo son. ¿Okay? Es en eso que somos más que vencedores. Los cristianos morían decapitados, pero victoriosos. ¿Ah? Así me vayan a, como diga el apóstol Pablo, a morir, si estaban listos para ser sacrificados, pero él estaba seguro. Al morir, no está con eso. Entonces, esa es la seguridad que es que, obviamente, como usted lo está diciendo, o sea, cuando nosotros pensamos en la lógica del ser humano, una de las cosas a las que más le tenemos nosotros es a la muerte. ¿Entiendes? Entonces, o sea, el ser humano ni siquiera, si tiene una situación económica, no le tiene tanto como debería, que se va a morir porque tiene una enfermedad terminal. Eso es lo que más le teme al ser humano. Entonces, en función de eso, es lo que me está explicando. Así yo, como creyente, que estoy seguro que voy al cielo, no debería tener ninguna duda, ¿verdad? A otro lado que no sea a la presencia del Señor, ¿qué otra cosa le puedo tener? Si yo estoy seguro que si yo voy al cielo, Sí. Debería ser así, pero la realidad es que igual enfrentamos nuestros temores. Por ejemplo, supongamos que por alguna razón tú y yo ya no podemos trabajar. El miedo que nos va a embargar es cómo sostengo yo a mi familia. ¿Entiendes? Y ahí es donde tienes que volver a Dios es mi sustentador. Él es suficiente, Él cumplirá su promesa. Yo sé que es difícil, yo recuerdo las situaciones que he pasado que tienen ese tinte y es complicado. Pero no deja de ser verdad lo que dice la Escritura. Mi problema soy yo, no Dios. Dios es suficiente. Sí. sí, o sea, si yo digo, yo tengo fe en el Señor, que Él es mi proveedor, porque tengo la nevera full. Es fácil tener fe en ese momento, pero cuando la nevera está vacía, y hay agua, yo tendré fe de que Dios es mi proveedor y Él es mi proveedor en ese momento. Así yo esté trabajando y esté trabajando en eso. Sí. Yo debo recordar que Dios dice, yo no te dejaré ni te desampararé, confiar en el Señor. Porque en ese momento le va a querer abarcar el miedo y la angustia y esa creación. Y eso acaba. Sí, porque al final de cuentas es el mismo pecado de siempre, ¿no? Hacer a Dios pequeño. No recordar quién es realmente. Vamos a continuar, vamos a proceder. Salmo 27.1. Ajá. Se titula Si el Señor cuida de mí. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temerle? El Señor es la fortaleza de mi vida. Así que no le temo a nadie. Exacto. Salmo 118.6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Isaías 41.10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra. Excelente. Deuteronomio 31.8. 31.8, ¿sí? Hebreos 13.6. ¿Sí? Ok. Casualmente, casi todos los textos están relacionados con el temor al hombre y la presencia de Dios para con nosotros. Y eso hace eco, por ejemplo, lo que el Señor decía, ¿no? No le tengan miedo a quien puede matar el cuerpo, sino tengan temor a quien puede matar el cuerpo y el alma en el infierno.
recordándonos que nuestro verdadero temor debería estar en el Señor. Ahora, en estos casos, el tono es más de confianza. Dios es mi ayudador, Dios está conmigo, Dios va delante de mí, no me dejará ni me desamparará. El Señor me sustentará, el Señor está conmigo, no temeré. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Qué puedo hacerme un simple mortal? En todos estos textos nos muestra que nuestra confianza tiene que estar en el Señor, sabiendo que Él está con nosotros, y que por lo tanto los hombres no pueden atentar contra nuestras vidas. Vamos a la segunda pregunta, es, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Johnny, por favor, lee Salmo 84, 11. Milagros, Mateo 6, 33. Papá, por favor, busca 2 de Pedro 1, 3. ¿No tiene Biblia? Vale. Comparte atención ahí. Yo, la mía está por ahí, de hecho. Ah, mira, aquí hay una. Aquí hay una, aquí hay una. 2 de Pedro 1, 3. Y mi mamá, Salmo 34, 10. Ajá. Ajá. Un día en tus atrios, que mí en mi mansión, y saber lugar en la casa de mi Dios, y habitar en la tienda del malvado. 84, 11. Aquí dice, no negará el Señor el bien a los que andan en integridad. Chécalo, ¿ves? Chécalo. Salmo 84, 11. Aquí lo tengo textualmente. No negará el Señor el bien a los que andan en integridad. Pero es una paráfrasis. No lo dice tan textualmente como está aquí. Uno, 3. Salmo 34, 10. ¿Vale? El Señor es sol y el chivo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor pinta generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Exactamente. Dios da generosamente a quienes se conduce sin tacha. ¿Ah? Sí. De hecho, esta aplicación de la suficiencia de Dios es algo que yo siempre he considerado. Y es con la convicción con la que un cristiano debe mantenerse siempre. Y es el hecho de, si todos mis asuntos están en orden y yo estoy glorificando y obedeciendo al Señor, yo debería esperar, basado en sus promesas, el sustento para mi vida. ¿Ok? Si no ando en integridad, y ando con las patas tan mochas y todo, pues ando mixeando fuera del círculo que debería estar, o sea, eso va a pasar. ¿Entiendes? O sea, no hay promesa que te dé garantía. No es que Dios no provea, como vimos en la clase de la bondad de Dios, Dios provee hasta incluso para los incrédulos y los impíos. No digo que no. Pero no tenemos una promesa que nos sirva de base. ¿Ok? Y eso es una realidad. Y una realidad que incluso en la iglesia. La iglesia y la escritura dice que el que no trabaja no come. En el sentido de si no andas rectamente como deberías andar, si no proveer no esperes provisión. Ahora, Dios es bondadoso en general y a veces incluso si nosotros estamos andando por un camino no bueno, el Señor muestra su bondad, pero nuevamente no hay una promesa que nos dé garantía de eso. Mateo 6:33, ¿qué dice? Busca primero. 33. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ajá, léelo. Exactamente. Si la suficiencia de Dios viene de Dios, no solamente para mi salvación, sino para todas las demás cosas, mi primer asunto en cuanto a lo que yo necesito es Dios mismo, porque Él es el sustentador y es de Él que viene todas las cosas que yo quisiera tener o espero tener. ¿Ok? Ahora, esto no solamente es cierto referente a las cosas materiales, sino también sobre las cosas espirituales. Segunda de Pedro 1:3, ¿qué dice?
Ok. Paráfrasis. Su divino poder nos ha dado todas las cosas necesarias para vivir. ¿Ok? De hecho, dato curioso, ese fue uno de los primeros textos que yo prediqué hace años. Porque ese texto dice que Dios nos ha dado poderosísimas promesas, todas necesarias para la vida y la piedad. Es decir, toda necesidad humana para vivir, llámese vivir como trabajar, criar hijos, vivir su relación matrimonial, tomar buenas decisiones, administrar sus finanzas, pensar, sentir, organizar su tiempo, etcétera, todo lo que tiene que ver con la vida ya ha sido provisto por Dios. ¿En dónde? En su palabra. Entonces, la suficiencia de Dios no solamente es un tema de Dios dándose a sí mismo, es que Él en su revelación ha dado todo lo necesario para nosotros vivir la vida. ¿Ok? Entonces, la provisión de Dios no solamente es referente a las cosas materiales, sino también con respecto a todo. Salmo 34:10. Los que buscan al Señor. Los que buscan al Señor, nada dejará falta. Ok. Esto tiene que ver con la frase o la pregunta: el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ese texto va de lo mayor a lo menor. A diferencia del autor de Hebreos, que va de lo menor a lo mayor, este va de lo mayor a lo menor. Cristo es el bien superior que cualquier ser humano puede imaginar. Lo que nos dice ese texto es que Dios ya ha dado a su Hijo. Y si Dios ya ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará conjuntamente con Él? Escúchese bien, no es que Dios nos da cosas por separado. Conjuntamente con Él, todas las demás cosas. ¿Ok? Nuevamente, el apóstol Pablo no está pensando principalmente en cosas materiales. Lo que él está pensando allí es todo lo necesario para la salvación, incluyendo nuestra santificación. Entonces, aquí el texto nos está diciendo algo, y es que si Dios en Cristo ha hecho una provisión tan grande, ¿cómo nosotros podemos pensar que Dios se guarde algo en cuanto a la necesidad de su pueblo para proveerlo? ¿Tiene sentido eso? No. Entonces, si yo, por ejemplo, lucho con un pecado, tengo que recordar que Dios entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que yo entienda que Dios proveerá para mi santificación. ¿Okay? Si yo necesito madurar como cristiano, tengo que ver el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque si Él proveyó su salvación entregando a su Hijo, ¿cómo no me dará lo necesario para que yo madure? Si yo necesito crecer en conocimiento de la verdad, hallar consejo para tomar buenas decisiones y vivir agradablemente delante del Señor, tengo que ver a Cristo y entender de que si Él proveyó a su Hijo, me dará también todas las cosas necesarias. Hermano, para mí este texto es una de las cosas más fascinantes que existen en la Biblia en mi oficio como pastor. Saber que Dios murió por su Hijo. Cristo murió por su iglesia. Y Él proveerá todo lo que nosotros necesitamos. Ajá. Todo lo necesario para la salvación. No es todo tipo de capricho extraño que uno pueda imaginar. No, Señor, no te llevamos el helicóptero. No me dijiste. O sea, no ve por ninguna vida de necesidad, hambre, tantas cosas para volverlo perfecto. Pero tuvo todo lo necesario para su salvación. Sí, pero a veces ese todo lo necesario para la salvación también incluye cosas físicas. Pero no es el foco principal, y es lo que hay que entender. Y que normalmente el marco sobre el cual la Biblia habla eso no son grandes riquezas. Exactamente. Vamos otra vez al contexto de Mateo capítulo 6, versículo 33. Si el Señor tiene cuidado de las aves, ¿cuánto no más tendrá cuidado de ustedes? Y en ese contexto habla de comida y vestimenta. Primera de Timoteo capítulo 6 nos dice: si tenemos abrigo y sustento, estemos felices con ello.
Porque eso realmente Dios sí lo sustenta. Era pasar como poniendo los judíos en el desierto, Ajá. tenían lo necesario, Sí. no maná, no tenían agua. Yo quería más. Claro, y también tenemos el caso del Señor Jesucristo en el desierto, que no tuvo que comer. Pero eso tiene un propósito. O sea, eso hay que entenderlo. Lo regular es que Dios provea. Si Dios no ha provisto hay un gran porqué que responder. Porque cuando ocurre es porque hay un gran porqué que se está respondiendo. Y eso es un tema, no lo voy a tratar porque no es la idea. Pero eso es un temazo. ¿Ok? Luis. Dale, hermano, discúlpame. Hablando de la provisión del Señor en la salvación, santificación, ya es al Señor, pero juntamente con el Señor nos dará también las demás cosas. Todo eso el Señor ya lo que está. Nuestra santificación. Dice santificar al Señor, palabra de Dios. Entonces, nuestra santificación va a provenir por medio de nuestra compromiso y así sucesivamente las demás cosas. El Señor ya nos regaló la salvación, las demás cosas. Pero debemos solamente comer. Pero debemos también buscar. Buscarlo a Él para que esas demás cosas puedan existir. Si descuidamos eso, si descuidamos nuestra comunión con el Señor a través de su palabra, nos damos la necesidad. Sí. Porque Dios no es que da una provisión como... Sí, incluso no solamente eso, sino que en su providencia también provee medios que refuerzan esa idea. Ahorita me vienen a la mente dos textos. Un texto de Jeremías que el Señor dice, yo les daré pastores conforme a mi corazón para que los pastoreen con sabiduría y conocimiento. Eso es uno. Y el otro texto es el texto de Felipe y el etíope, cuando él dice que lee Isaías 53, no el texto. Me da risa cuando yo leo ese texto, Isaías 53. Y Felipe se le acerca y le dice, ¿tú entiendes lo que lees? Y el etíope dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y Felipe le explica, porque dice Isaías 53, yo creo que no hay ningún pasaje en el Antiguo Testamento que le tan claro en cómo del Evangelio que ese texto. Y hay dos elementos de la providencia, la misma lectura que tenía el etíope, que casualmente la estaba leyendo, y Felipe, que fue enviado milagrosamente por el Espíritu Santo para hablar con él. Entonces no es simplemente de que Dios, ok, te da la palabra, porque el etíope lo tenía, sino que Dios proveyó un medio específico, y esto pueden ser pastores, libros, videos, hermanos en la fe, un montón de cosas, para que eso se dé. Y eso tenemos que verlo como parte de la provisión del Señor. Que yo doy muchas gracias por mis profesores de teología, por los pastores de la IRB, por incluso hermanos que no son parte de la IRB, pero que han sido de mucha bendición para mí. De hecho, estos días me estaba acordando de un hermano que para mí fue una de las más grandes lecciones sobre paternidad antes de ser padre, incluso antes de casarme. El hermano Andrés, alias El Parce. Y una vez fui para su casa a visitarlo y el hermano se sentó con su hija a jugar muñeca. Y yo le empecé echando broma porque nosotros nos echamos mucha broma. Y decía, ay, hermano, ¿tú te gusta jugar muñeca? Entonces recuerdo que él con seriedad, sin ofender, sin nada, me dijo, claro, hermano, yo no me puedo aislar de su mundo. Yo me callé la boca y hasta el día de hoy yo estoy pensando en esa frase. O sea, para mí fue una de las más grandes lecciones de paternidad. O sea, y eso lo practico yo con mi hija. Yo estoy con ella. Si sea una cosa que me parezca ridícula o muy femenina o demasiado femenina, yo estoy con mi hija. Y esas son cosas que Dios ha provisto en su providencia para enseñarme. ¿Okay? Y son hermanos, son amigos, son iglesia, pastores, maestros, hermanos con los que trabajo codo a codo, que han servido para mi crecimiento. Sí, es la palabra de Dios, pero hay que recordar que la palabra de Dios no simplemente está en un libro, la palabra de Dios recorre
por las bocas de mis hermanos, en la vida de mis hermanos, en los cánticos de la iglesia, está viva, ¿me entiendes? Ok, está viva, sí, hay que leer la escritura, pero hay que entender de que hay múltiples medios en los que Dios está supliendo para la necesidad de su pueblo y que eso es parte de lo que nosotros tenemos que entender. ¿Ok? ¿Qué hora es, por cierto? Dice que no tengo teléfono, entonces 5 para la 1. Ok, vamos a darle rápido con estos dos. Básicamente es lo mismo. ¿Dónde me quedé lo último? Mi mamá fue la última, entonces reiniciamos. Moisés, busca Isaías 50, 8 y 9. Erika, busca Primera de Juan, capítulo 2, 1 al 2. Ya, y esos dos. ¿Qué pasó? Ah, se están pasando la Biblia. Yo tengo una por ahí, cada una. La mía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, hermano. Pásaselo ya, ¿no? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el acusador que se me enfrenta? El Señor omnipotente es quien te ayuda. ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán como la ropa. Las polillas se las comerán. De ahí donde saca Pablo la expresión, ¿quién condenará? ¿Sí? Dios es el que justifica. ¿Ok? La idea es que Dios está con nosotros y no hay quien pueda condenarnos, no hay quien pueda acusarnos. Y esto es cierto, hermano, incluso cuando las personas podrían tener razón de algo que estamos haciendo mal. Eso es bueno recordarlo, aunque tenemos que humillarnos y avergonzarnos si estamos mixeando fuera del círculo. Si estamos haciendo las cosas como no deberíamos hacerlas. Sí tenemos que avergonzarnos y eso, pero eso no nos debe llevar a pensar que estamos condenados. Porque ni Satanás, con todo su poder, astucia y elocuencia, puede acusarnos. Mucho menos un mortal de carne y hueso, que es lo que ves parcialmente, ¿no? Exacto. Sí, o sea, no hay ninguna carga que pueda anular la justificación de Dios. ¿Okay? En este mismo contexto, vamos a ver Juan 2, 1, 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, debemos aceptarle a uno de sus obras, a Jesucristo. Y el Cristo, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. No Okay. solo por los maestros, sino por los de todo el mundo. Chévere. Centrándonos en el punto del texto, de lo que queremos ver en el texto, en este caso, y es que tenemos a un intercesor. Creo que Reina Valera dice abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, la propiciación por nuestros pecados. Entonces dice, yo escribo todas estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, de hecho, antes dice, si alguno dice que no tiene pecado, miente, y el tal es mentiroso, va a haber pecado, existe pecado. Pero ¿cuál debe ser nuestra confianza? Que delante del Padre tenemos un intercesor, un abogado que nos defiende. Y menciona dos cosas. Él es justo y es la propiciación por los pecados. Es decir, Él es nuestra justicia, Él es realmente justo verdaderamente. Y ese Dios o ese Cristo o abogado que es justo es la muerte por nuestros pecados. Todos nuestros pecados han sido perdonados por su sangre. Entonces la pregunta es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? ¿Cuál acusación puede argumentarse en contra de ellos si Cristo murió por ellos? Si Cristo es su abogado. Nada, nadie. ¿Ok? Entonces, esto nos sirve a nosotros como suficiencia incluso cuando pecamos. Nosotros tenemos que entender cuando pecamos que somos insuficientes por nosotros mismos, pero que nuestro perdón se halla en Él y que nuestra seguridad de salvación se halla en su sacrificio, no en nuestras obras, porque vamos a pecar. Y posiblemente pequemos incluso horriblemente. Pero Dios es nuestra justicia, es quien nos permite decir quién pues nos acusará.
La cuarta y última pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? María Fernanda busca Juan 10, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 28 y 29. Juan Esteban busca Judas 24. Eso no es un solo capítulo, es el versículo 24. Y Cristian, busca Jeremías 31:3, por favor. Dele. Yo le doy de beber, y nunca perecerá, ni nadie podrá arrebatármela de la mano. Mi Padre, que me la ha dado, es más grande que todo, y de la mano del Padre nadie la puede arrebatar. Ok. Judas. Amén. Chévere. Ok. Jeremías 31:3. Hace mucho tiempo me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Ok. Vale, la idea es, ¿quién nos separará del amor que es en Cristo Jesús? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Juan capítulo 10 nos dice que nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. ¿Ok? Judas 24 nos dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y Jeremías nos dice que por el amor eterno del Señor Él nos mantiene, nos sostiene. ¿Ok? La idea es saber, hermanos, que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. O sea, no hay nada. No hay algo que pueda cambiar el amor de Dios por nosotros y no hay nada que puede interferir entre eso. ¿Ok? Dios se puede molestar contigo, te puede corregir, Claro. pero es parte como del favor de la corrección. Claro, el padre que ama a su hijo lo disciplina, dice la Escritura. Y con amor eterno te voy a tener que disciplinar. ¿Ok? Eso es parte de su amor. Pero la idea es que tenemos que entender de que ese amor es suficiente para nosotros. Ahora, la idea aquí tiene que ver mucho con el tema de la perseverancia de los santos. De hecho, los tres textos tienen que ver con eso. La vida cristiana persevera porque Dios persevera en el cristiano. Y es porque el amor de Dios lo sostiene. Si no fuera por el amor de Dios, estaríamos perdidos hace tiempo. ¿Ok? Y cuando yo veo que alguien regresa al Señor, sé que no es por Él, por el amor de Dios fiel hacia Él. Y eso al final de cuentas viene a ser una confirmación de su salvación, en cierto sentido. Por eso a veces yo no me perturbo tanto cuando alguien se va y se va completamente. Aunque claro, me da tristeza porque este tema realmente es claro en la Escritura. O sea, y de hecho no tiene ni siquiera que ver que estén aquí en esta iglesia, es que estén en la fe. ¿Por qué? Porque yo sé que si son de Dios, Dios los va a traer. Eso es sencillamente imposible de que permanezcan a su espalda. Es imposible. No por ellos, por Dios. O sea, Dios va a meter su mano y los va a sacar y los va a recoger, los va a traer. O sea, en un sentido, Cristo es el perfecto pastor que sus ovejas, ninguna se pierde.
Y eso es lo que dice Juan. Juan dice, ninguna será quitada de mi mano. Ninguna será quitada de mi mano. Ninguna. No puede haber una persona que sea oveja del Señor y que se pierda. Es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos cristianos. Por el amor de Dios. Y es allí, hermano, donde aquí esto tiene que llevarnos a ser humildes. Pero muy humildes. Pero demasiado humildes. ¿No me entienden? O sea, no es porque soy poderoso, fuerte, inteligente y trabajo fuertemente y tal. No, es por el amor de Dios. O sea, si Dios no me amara y eso es un asunto de pura gracia, yo no tendría nada que ostentar. ¿Cómo no venir un domingo con ese actividad pública de agradecimiento y de entrega al Señor? Nosotros no somos suficientes, no tenemos nada. A uno que le damos porque Él lo provee. También está, necesito recordar a algo que usted no había dicho, Dios no tiene hijos preferidos, sino hijos esforzados. Y estamos llamados a obediencia esforzada. Sí. Para agradecer eso por todo lo que para que la cruz más que suficiente, todo suficiente. Claro. Sí. Ahora, este tema de la suficiencia de Dios, para ya así darle cierre, porque ¿qué hora es? ¿1 y 10? Cierra este tema de la suficiencia de Dios, que como vemos es un tema que tiene muchas aristas, pero realmente es un tema de que tenemos que entender que nosotros los cristianos, indistintamente quienes como cristianos seamos, tenemos a este Dios. Y esto es suficiente. ¿Ok? Por ejemplo, yo he pensado siempre esto, ¿no? Sobre todo porque a mí me gusta ver mucho la grandeza de Dios en la vida de la iglesia y de los cristianos. O sea, por ejemplo, veo a la iglesia del primer siglo en el libro de los Hechos, veo lo que ocurrió en la Reforma, veo el ministerio de Richard Baxter, veo todos ellos, y lo pongo dentro del marco de la teología, y es, ¿quiénes eran ellos? Explico, o sea, no es Elías, es el Dios de Elías. Eso es lo que nos recuerda Santiago. Dice, Elías era un hombre sometido a debilidades igual que las nuestras. Lloró y llovió. Y volvió a orar. Bueno, y se secó y volvió a orar y llovió. O sea, no está en el tema de que Elías era grande. Es que Dios era grande. ¿Ok? Entonces eso a mí me vuela la cabeza. O sea, a mí me vuela la cabeza pensar en esas cosas. Es como que, porque nosotros nos inclinamos mucho a pensar de que los seres humanos somos grandes. De que Spurgeon era un gran predicador, de que Juan Calvino era una persona sumamente inteligente, de que Salomón fue el hombre más sabio. Hermanos, fue simplemente Dios usando a esos hombres. Voy a acordar en comparar el perfil de Pablo con el perfil de Pedro. O sea, antagónico completamente. Y que se ve ahí la mano del Señor estudiando en él. Claro. El mismo propósito. Entonces, una vez más, no es lo que está en nosotros, es lo que el Señor hace a través de nosotros. Sí. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando Dios escoge a los 12, ¿no? Yo no recuerdo qué comentarista decía que parecía la propia pandilla, ese grupo, en serio. Es que, no, que uno era celote, el otro era cobrador de impuestos, el otro era pues, gente terrible. Todos eran terribles. Todos eran espantosamente feos. Y Dios, eso fueron las columnas de la iglesia del primer siglo. Y en la iglesia del primer siglo es nuestra referencia siempre. O sea, nosotros apuntamos a ser como esa iglesia. ¿Y quiénes eran los líderes de esa iglesia? Esa pandillita. esa pandillita. Pero el punto es que es Dios. O sea, no somos suficientes por nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. ¿Ok? Creo que era, no sé, Hudson Taylor, creo que era el que decía esa frase que a mí me encanta. Crees en un Dios grande, haz cosas grandes por Dios, ¿no? Pero es por la grandeza de Dios. No es porque tú seas grande, porque no lo eres. Nunca lo vas a hacer. Él es grande. ¿Ok? Entonces, mi suficiencia en Dios debe hacerme entender de que mi capacidad, mi suficiencia, mi provisión y cualquier cosa que yo necesite
hacer para vivir la vida cristiana, para servir, para obrar, para lo que sea, proviene del Señor. ¿Ok? Proviene del Señor. Es todo lo que nosotros necesitamos, hermanos. Él es más que suficiente. Y esto no quita el hecho de que no necesitemos ciertas ayudas de los hermanos y cosas por el estilo. Bienvenidas sean las ayudas que nos dan hermanos de otras latitudes. Pero yo no debo ver eso como son ellos, es Dios proveyendo, es Dios dando a través de ellos. Entonces yo creo que 3 aplicaciones. Uno, hermanos, tenemos que estar conscientes de que nosotros contamos con el apoyo de Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto se aplica a todo aquello que podamos nosotros emprender que esté dentro de la voluntad del Señor. ¿Ok? Él es suficiente para eso. Y no debemos pensar simplemente en términos de la iglesia, también en cualquier otra cosa, que sean en términos de obedecer y hacer la voluntad del Señor para nosotros. ¿Okay? Tenemos que pensar que contamos con la provisión soberana de Dios para ese mismo propósito, para hacer su voluntad. Y segundo, hermanos, tenemos que tener seguridad en la suficiencia del Señor. ¿Ok? Yo, a veces uno es tentado a pensar en nuestra incapacidad a causa de nuestra debilidad. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que usted tiene que exhortar a un hermano. Usted es una persona torpe de palabra. ¿Sí? Como muchos tal vez lo sean. O tiene un carácter que es un poquito peligroso. Bueno, pueden haber muchas circunstancias, ¿ok? Que les hagan pensar de no puedo hacerlo. ¿Ok? Con esto yo digo que tenga sabiduría, pero usted puede pensar no puedo hacerlo. ¿Por qué? Por mis debilidades. ¿Qué dice la Escritura sobre las debilidades y la suficiencia de Dios? Bástate mi gracia. ¿Sí? ¿Okay? Por ejemplo, cuando yo fui ordenado como pastor, yo me sentí muy insuficiente. Confieso que todavía me siento bastante insuficiente. ¿Ok? Y siempre me sentí así, es imposible. Entonces, por ejemplo, yo creo que se los comenté a unos hermanos estos días. Siempre cuando predico, yo tengo el sentimiento de que estoy predicando mal. En serio, siempre lo tengo. Y yo sé que yo veo las caras, obviamente, y yo trato de fijarme más, sobre todo en la cara de mi esposa.